Bueno, bendiciones, amados hermanos, ministros, profetas, ministros del nuevo pacto del continente, que nos reunimos cada vez que el Elohim nos permite en esta escuela de profetas Punta de Diamante. Así que gracias a nuestro Rey por permitirnos una vez más entrar en este tiempo precioso y poder pues avanzar en toda la alineación profética que Él tiene para su pueblo como una primicia de revelación. Definitivamente es así. Es como una recompensa del Elohim que nos entrega a cada uno de nosotros para poder alinearnos a su palabra y a la correcta revelación e interpretación de las Sagradas Escrituras. Ese es el punto. Bueno, hoy continuamos con el tema de la configuración numérica o configuración profética de los números o de los códigos numéricos en las Sagradas Escrituras, ya en nuestra parte número 5. Así que esperamos hoy día, sí, con la bendición del Ruhat, poder terminar este tema sobre los números, porque hay mucho que estudiar todavía para poder ahí sí recién entrar al estudio del libro de Revelaciones y poder comprender cada parte o cada capítulo o versículo que se especifican en estos 22 capítulos del libro de Revelaciones. Así que vamos a hacer una oración agradeciendo siempre al Elohim, dependemos de él, dependemos de su Ruhat, nadie es sabio en su propia opinión, nadie puede decir, es que yo soy el champion, eso es una falsedad. Así que dependemos y necesitamos al Espíritu K2 para que sea Él instruyéndonos, para que sea Él enseñándonos. Así que oramos. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, siempre agradecidos de ti. Gracias por tu fiel amor, por tu plan y propósito para nosotros, por tu diseño establecido. Gracias, Elohim viviente, porque tu palabra dice que a los pequeños has concedido el conocer los secretos del reino. Y es Yahshua el que decide a quién entrega esos conocimientos y esa revelación por su Ruhat, por su espíritu Kadosh o su espíritu profético. Guíanos en esta noche y permite que todos tus hijos podamos conectarnos, eterno Elohim, para poder estar al tanto de todas aquellas cosas que están escritas en tu palabra y que necesitamos conocer como parte de la revelación para este tiempo. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo agradecemos. Amén, amén y amén. O umei, omei, omei. Aleluya. Muy bien, vamos a continuar entonces. La semana anterior nos habíamos quedado bueno, habíamos terminado hasta el número 1000, no, el 100, y hoy vamos a tomar dos números más que se mencionan en las Sagradas Escrituras y también son muy importantes, que son el 144,000 y el 200 millones. 200 millones. Vamos a verlo ahí. Aparece un número extraordinario ahí. Y lo vamos a estudiar cómo es que aparecen esos números. Y aparecen en algunos pasajes bíblicos, especialmente el de 200,000 en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Muy bien, número 144,000. Ese número se refiere a los sellados por el nombre o el gran nombre de Yahweh, el gran nombre de Yahshua y del Ruhat. Son sellados. Está en capítulo 7, capítulo 14 del libro de Revelaciones, del capítulo 7 del 4 en adelante, Revelaciones, los primeros 5 versículos, hablan precisamente de esta gran cantidad. Se mencionan a dos. Se menciona el número 144,000 en capítulo 7, específicamente, hablando del remanente de Israel, que no necesariamente se refiere solo al remanente de Israel, no se refiere específicamente o exclusivamente, aunque sí puede hacer una referencia. Pero recordemos que el número 144,000 precisamente es un número que tiene que ver con una combinación de múltiplos, o sea, 12 por 12. Si consideramos 12 tribus en Antiguo Pacto, 12 discípulos, Nuevo Pacto, 12 por 12, 144,000. Si consideramos 24 ancianos
en la suma de 12 más 12 sería 24, 24 ancianos, capítulo 4, y eso se refiere a todo el remanente fiel redimido por la sangre del Cordero y sellado por la sangre del Cordero. Si hablamos del 12 por 12, sería en este sentido 144, más multiplicado por 1000 representa 144,000, y ya sabemos la revelación justamente de este múltiplo o de esta combinación de múltiplos. Usted lo puede sumar, 24, Apocalipsis 4, usted lo puede multiplicar, 144,000, y tiene que ver con todos los sellados. Los sellados tienen el sello de Yahweh, el sello del, o sea, el gran nombre, el nombre de Yahshua y el nombre del Ruhat, del Espíritu Eterno, en este caso, el Espíritu Olam. ¿Qué tiene que ver con eso? Y este sello tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la palabra hebrea kadoshim, que quiere decir los santificados, los que han sido sellados o santificados. Y en este sentido, los que han sido sellados son todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Habla de una especie de pureza comparable a una persona que se ha mantenido virgen. Literalmente no se refiere a vírgenes en el sentido que no han probado alguna mujer o no han tocado a una mujer. No, literalmente no se debería interpretar así. Algunos lo han interpretado así. Son vírgenes, no se han contaminado, no han fornicado y todo ese tipo de expresiones que se mencionan ahí en el capítulo 7. Pero no necesariamente se refiere a algo literal. ¿Por qué? Principalmente porque dice la Escritura, todos hemos pecado. No hay un solo ser humano, capítulo 3 de Romanos, justo, santo, que no haya pecado delante del Elohim viviente. Si no hay uno solo, ¿cómo va a haber 144,000? ¿Sí me explico? Entonces, literalmente no se puede interpretar, decir son vírgenes, no han tocado mujer, se mantienen en una pureza extraordinaria, están invictos esos 144,000, y se refiere solo a los de la casa de Israel. No se refiere solo a los de casa de Israel. Al igual que en el capítulo 14, se refiere a toda esa gran multitud innumerable de toda lengua, linaje, nación y todo eso. ¿Por qué? Porque ya se los acabé de decir. 12 representa antiguo pacto, 12 tribus, 12 discípulos, nuevo pacto, 12 más 12, 24. Los 24 ancianos, los 24 ancianos son de todos, es una configuración profética sería. No es que solamente hay 24 ancianos y el resto, no. No, se refiere a todos, absolutamente todos, los redimidos por la sangre de Yahshua, que han sido kadoshim, santificados, purificados por su sangre, y que ahora están sentados en las sillas de gobierno, como dice Salmo 122:5, Apocalipsis 20, los que le han dado el derecho, dice la Escritura, a juzgar. Yahshua está en el trono supremo, gran trono blanco, Yahweh, Yahshua y el Espíritu Eterno. Están los libros de la vida, de la muerte, de los juicios y todos los libros que se mencionan en la Sagrada Escritura. Y están los tronos de gobierno, donde se les ha dado autoridad a sentarse a los 24 ancianos, que representa a toda la iglesia, no exclusivamente a Israel. Por eso es que capítulo 7 y 144,000 no se refiere solo a Israel. Se podría interpretar a manera rápida o de manera literal, que quizás sí, pero no se refiere proféticamente o ya entendiéndolo de una manera más profunda, solo a los israelitas. Sino que se refiere a todos los redimidos por la sangre del Cordero, los que han sido perfeccionados en el Mashiach. Recuerde que no es nuestra justicia la que nos hace santos o nos santifica, sino la justicia redentiva del Mashiach. Recuerde que no hay un solo hombre en la tierra que sea santo o que no haya pecado delante de Elohim, que no se haya equivocado. Entonces, si no hay uno solo, ¿cómo va a haber 144,000? Es más, la Escritura dice que la única manera de ser santificados es a través de la sangre del Cordero, de Yahshua HaMashiach. Es la única manera. Es más, hemos sido santificados por su sangre. Hemos sido purificados por su sangre. Hemos sido limpiados por su sangre. Hemos vencido por su sangre. Hemos sido justificados por su sangre. Hemos sido santificados, y así siga mencionando todo
por la sangre del Cordero K2. Entonces se refiere a todos en general. No hay que interpretarlo como dije, porque algunos solo lo interpretan pensando que se refiere al remanente de Israel. No, en este caso, 144,000 se refiere a todos. Todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y ese 144,000 representa el sello del Elohim. O sea, la perfección solo viene por la justicia de Yahshua HaMashiach. En Yahshua somos declarados santos, Kadosh, Kadoshim, igual que Él es. En Yahshua HaMashiach hemos sido vestidos con vestiduras santas, con vestiduras blancas, con vestiduras de justicia, como dice Apocalipsis 8 también, o bueno, 11 por ahí. Entonces, el asunto es ese. Estos múltiplos de 144,000, como dije, representan a los Kadoshim de Yahweh, a los reyes y sacerdotes, que dice Apocalipsis 1:6 y 5:10. Reyes y sacerdotes para nuestro Elohim, que han sido escogidos de toda raza, tribu, pueblo, lengua o nación. Son los mismos que en Apocalipsis 15:2 aparecen en un mar de cristal o vidrio, que en la parte de abajo está el fuego K2, que tienen arpas en sus manos y que han vencido a Hasatán, han vencido a la bestia, al número de su imagen, al número de su nombre y a su poder. O sea, han vencido todo, en este sentido, al enemigo. La muerte ya está vencida. Esos 144,000 se refiere también a todo el cuerpo glorificado. Y aquí aparece un término que solo se menciona en 1 Corintios capítulo 15. Transformados, glorificados y transformados. En Apocalipsis, 1 Corintios, perdón, 1:15. ¿Qué estoy? 1 Corintios 15. Así es, dame pase. Ahí, a partir del versículo 30, 32, 33, por ahí, empieza un sinnúmero de expresiones relacionadas con lo mortal se vuelve inmortal, y así lo corrupto se vuelve santo, y así. Se vuelve incorruptible, sería la expresión. ¿No? Entonces, dice allí que todos seremos transformados. Unos verán muerte, otros no verán muerte, pero dicen todos seremos transformados. Utiliza la expresión. Entonces, este número, 144,000, representa justamente esa transformación gloriosa que resultará o se dará el día en que Yahshua se manifieste como Rey de los Reyes, como Señor de los Señores, como soberano, cuando venga en su segunda venida para establecer su reino a plenitud. Seremos transformados, que es la palabra adecuada para su uso. Seremos transformados. Estaremos con un cuerpo santificado, sería así, glorificado, así como el mismo cuerpo con que Yahshua el Mesías resucitó, un cuerpo glorificado, y se levantó a dar testimonio a más de 500 personas, dice 1 Corintios capítulo 15. Y bueno, y muchísimos más, en esos 40 días que estuvo antes de la ascensión. Entonces, a eso se refiere a los sellados, a los redimidos de todos los tiempos, a los millares de millares con vestiduras K2. Alfei, alefei, se escribe en hebreo, millares de millares. Se refiere también a toda la corte angelical, celestial, que se configura precisamente en esos millares y millares, o sea, millones y millones, millones y millones. Un número incalculable, indeterminado, indefinido, porque todos están marcados por el sello del Elef, que es 1000 y que significa indefinido o infinito. Millares de millares y millares. Imagínense, en todos los tiempos, en todos los años de la existencia humana después de la caída de Adán, que más o menos los eruditos dicen 7,000 años han pasado de allí hasta este tiempo. Entonces, en esos 7,000 años, todos los redimidos durante todos esos 7,000 años son los que se menciona aquí a través de estos 144,000, o este número de 144,000.
se refiere a todos esos millares de millares, a esa manifestación de los adoradores que es infinita, por eso el Elohim está buscando adoradores. Yahshua dijo, mi padre busca adoradores. Ese es el plan, ese es el punto. Necesitamos ser sacerdotes para nuestro Elohim y buscar ser los adoradores de este tiempo. Es glorioso eso. Muy bien, millares y millares. Avanzamos. Número 200 millones. 200 millones. Esto es definitivamente tremendo. Millones. Listo. 200 millones. Este número de 200 millones aparece en el libro de Apocalipsis en 3 versículos, podría decirse así. En unos está claramente definido y en los otros aparece nomás como una cantidad incontable. Por decir, Revelaciones capítulo 9, verso 14, 15 y 16. Dice, la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, deja libre a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 7:1 dice que hay 4 vientos, ahí menciona la palabra vientos, porque viento, espíritu, representa en este sentido lo mismo. Decir malach, ángel, malachín, representa lo mismo. Entonces, se configura con la misma expresión, ya sea para los ángeles caídos o para los ángeles celestiales que sí guardaron la dignidad. Pero para hacer una diferencia, en el capítulo 7, verso 1 de Apocalipsis, se menciona que hay 4 ángeles celestiales que están custodiando a los 4 vientos de la tierra, ¿no? Norte, sur, este y oeste, en los 4 cabos. O sea, eso quiere decir en todos los confines de la tierra. Allí en esos 4 cabos de la tierra hay 4 vientos. Esos vientos son espíritus destructores que están siendo reservados para los determinados hay o juicios, ¿no? Hay 3 hay en el libro de capítulo 9 de Apocalipsis. Hay 3 desastres que representan los mismos hay, que son los juicios, ¿no? Y entonces se va mencionando el primer ay pasó, ahora viene el segundo ay, y cuando viene el segundo ay, dice que se sueltan de los 4 vientos de la tierra a 200 millones de demonios. Da el número literal. Estos 200 millones de demonios puede ser un número literal de 200 millones, como puede ser un número figurado, sino que utiliza el número 2 para decir como testimonio de que la palabra del Elohim es verdadera y se está cumpliendo. En ese sentido, el número 2 es testimonio. Entonces, se podría considerar así. Y lo que está dando es Yahweh testimonio de que así va a ser por su palabra, por lo que él dice. O literalmente podría decirse que son 200 millones de demonios que se soltarán, espíritus destructores. Ahí tiene que leer todo el capítulo 9 de Revelaciones, donde dice que del gran abismo salieron estos 200 millones de demonios y que son espíritus destructores que han salido con una forma o configuración de caballo. El caballo en Apocalipsis representa la guerra, representa, bueno, en ese sentido, guerra espiritual, representa espíritus destructores, ¿sí? Dice que este caballo tiene crin o cabellera de mujer, tiene rostro de mujer, pero en su cola tiene serpientes y escorpiones, tiene alas inmensas que parecen de metal, que hacen un sonido horripilante. Esas son las descripciones que dan Apocalipsis 9. Y en este sentido dice, van a salir por 5 meses a traer destrucción a la tierra cuando se cumpla el segundo ay. Y según la lectura profética, el segundo ay ya está, ya iniciamos en sí el segundo ay. Hasta el 2024 se estableció el primer ay, o sea, a finales de 2023, inicio del 2024, fue el primer ay, que duró alrededor de 3 años, considerando, o 4 años, considerando el COVID cuando empezó.
Entonces fue un juicio contra el hombre en la tierra, contra mucha gente. Murieron muchísimos millones de personas en el planeta, no me acuerdo si fueron 16 millones o algo por el estilo, o fueron los 16 millones solamente registrados, pero de ahí vaya a ver la cantidad que no fue registrada y que simplemente desaparecieron. Multiplíquelo por 2, por 3, por 4, quizás por 10. Entonces no sabemos en sí cuánta gente falleció. Solo tenemos cifras referenciales que dio la Organización Mundial de la Salud y están por 16 millones más o menos. Entonces, en ese sentido, estos 200 millones representa un número incontable, porque la palabra Elef también representa mil o millares o millones. Es una expresión así, una conjugación de infinito, de indefinido, ¿no? Que no tiene un número específicamente establecido, sino que es algo infinito. Ahora, pueden ser literalmente 200 millones o como puede ser solamente una figura simbólica del testimonio del cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Y por eso se menciona el número 2 en este sentido, antes de la expresión millares y millares. Alfei, alefei, millares y millares. Verso 15, capítulo 9, verso 15. Dice, los 4 ángeles habían sido preparados precisamente para ese año, mes, día y hora. Entonces fueron liberados para que mataran a la tercera parte de la humanidad. Aquí aparece una combinación porcentual. La tercera parte de la humanidad, hemos dicho, en todo Apocalipsis del capítulo 6 en adelante aparece el porcentual número 3, tercera parte, tercera parte, tercera parte, tercera parte, y que ya lo vamos a ver un poquito más adelante para ir entendiendo un poco más con relación a esto. Verso 16, Revelaciones 9, dice, oí el número total de sus tropas a caballo. Eran 200 millones. Eran 200 millones. O sea, el número de espíritus destructores que salieron del abismo para ejecutar el segundo ay o el segundo desastre que empezó entre 2004, 2024, perdón, y 2025, que empezó, ¿no? Y salieron. Son 200 millones. Ahora, estos espíritus destructores están asociados con espíritus de mentira, de engaño. Ahora, la escritura dice que estos 200 millones no salieron específicamente a matar gente, sino que salieron a provocar dolor, a provocar sufrimiento, a provocar crisis, a provocar tribulación a la gente durante un tiempo especificado, 5 meses. Tampoco ese tiempo de 5 meses es literal, que solo son 5 meses, no, porque 5 representa la mano. Todos los juicios que se mencionan en el libro en la Biblia sería en este sentido, los juicios sobre Egipto, los juicios sobre una nación que un ángel mató a 185,000 soldados o personas de esa ciudad. Está escrito ahí en la Sagrada Escritura. Aparece eso. Son juicios. Cuando fueron los juicios en Egipto, los brujos, hechiceros, agoreros de Egipto dijeron, es el dedo del Elohim, es el dedo de Dios, es la mano de Dios ejecutando. Entonces 5 representa la mano del Elohim que ha ejecutado o que está ejecutando su justo juicio en este segundo desastre o hay, pero que no sabemos en realidad cuánto tiempo más va a durar. No sabemos, porque empezó entre el 2024, 2025, empezó. Entonces, es un juicio donde va a haber mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha crisis. No dice que van a matar a la gente, literalmente, como fue el asunto del COVID, sino que dice, traerán dolor, traerán sufrimiento. De alguna manera, las cepas del COVID que continuaron ya no están casi matando a la gente en sí, pero sí les están provocando dolor, mucho dolor en el cuerpo por una semana, por 2 semanas y así, porque hay muchos rebrotes
de cada cierto tiempo, al menos en Ecuador pasa eso, no sé si pasa por su nación, pero en Ecuador sí. Entonces, lo que provocan es tu sufrimiento y dolor. Las personas quedan como golpeadas, parecieran que les hubieran dado una paliza o que hubieran trabajado todo el día como de una manera tremenda y ya no aguanten su cuerpo. Así, unos dolores muy fuertes. Entonces, el trabajo de estos 200 millones es provocar dolor, tormento. Eso dice ahí mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 9. No de matar ni destruir gente, sino de atormentar, atormentar con sufrimiento, atormentar con dolor. Ese es el oficio en sí de estos 200 millones de ángeles caídos o de demonios o espíritus malignos que han sido soltados justamente en este tiempo a raíz del segundo ay o del segundo, la segunda etapa sería de el juicio del Elohim viviente, que tiene 3 etapas porque son 3 desastres o 3 ay. Y en cada etapa tiene una característica específica a seguir sería. Ahora, estos demonios, estos 200 millones de demonios, dice ahí mismo capítulo 9, creo que es el verso 3 o 4, dice, a ellos se les ha prohibido tocar a los que están sellados por el nombre de Yahweh, por el nombre de Yahshua, por el nombre del Ruhat, el Espíritu Eterno. Han sido sellados y por lo tanto a ellos no lo puede tocar. La misma orden está en el capítulo 7, verso 3, cuando se escucha un ángel, ¿no?, que le da la orden a los 4 ángeles que detienen a los 4 vientos destructores, que justamente ya se mencionan en el libro de Apocalipsis como tal, y que a ellos se les dice, un momento, no pueden empezar a destruir nada hasta que hayan sido sellados los elegidos por Yahweh, por Yahshua. Han sido sellados. Dice, no destruyas hasta a los sellados. Aquí hace la configuración de árboles y pastos verdes. Menciona esa expresión tanto en el capítulo 7, verso 3, como en el capítulo 9. Dice, no puedes destruir la hierba verde, ni puedes destruir al pasto, a los árboles, porque eso significa el ser humano. El ser humano. Recuerde que en el arca del pacto estaba la vara de Aarón, que había reverdecido como señal de elección de sacerdocio, y por lo tanto habían sido elegidos, y estaba allí como señal reverdecida en el arca del pacto, de la alianza. Estaba allí con las hojas verdes, esa vara de Aarón. Entonces, cuando se menciona pastos verdes, se está refiriendo al sacerdocio. Cuando se menciona los árboles, se están refiriendo a los reyes. Por eso dice, los santificados son reyes y sacerdotes, según lo que dice Apocalipsis 1:6 y 5:10. Y ahí va configurándose, no toques a la hierba verde, no toques a los árboles que representan a los sellados por la sangre del Cordero Kadosh. En el capítulo 9, verso 4, también menciona lo mismo y usa, creo, el término árboles. No puedes tocar los árboles que representan a mis hijos, a mis elegidos, a mis sellados, a los 144,000, a los millares de millares de millares, al fey, al efey, a los millares y millares sellados por la sangre del Cordero Kadosh, y no puedes tocarlo. Los demonios salen a atormentar, estos 200 demonios salen a atormentar a los que no tienen el sello del gran nombre de Yahshua, ni de Yahweh, ni del Ruhat, los que han sido sellados por el Ruhat, porque es un sello. Ellos son resguardados, guardados de todo mal, de todo espíritu destructor, de todo espíritu de muerte. En sí, la iglesia, el remanente fiel de todos los tiempos y de la tierra, y el remanente fiel de Israel, todos serán guardados, protegidos del día malo, del día del tormento, del día del dolor, de los 10 días, como menciona el libro de Apocalipsis, de dolor y de sufrimiento o de prueba, que es una figura profética también. Días de prueba. 10 es prueba, se prueba el corazón. Por eso es que el diezmo prueba el corazón del ser humano. Y siempre se utiliza para probar el corazón del ser humano el número 10. Por eso es que combinado con el 7 da 70.
y 70 son los días destinados para la consumación de todos los tiempos. O sea, es una figura simbólica profética y va combinado así, con el 10 y con el 7. Entonces, el número 10 es el número de prueba, de tribulación, de crisis, que se interpreta así en Apocalipsis 2 y 3. En uno de esos dos capítulos está esos 10 días de prueba. Y el Señor dice, yo te guardaré en el día de la prueba. Dice o no dice, así está escrito, yo te guardaré en el día de la prueba. Entonces, cuando son soltados estos 200 millones de espíritus destructores para traer dolor, para tratar de dañar a la humanidad, el Elohim dice, no puedes tocar a mis sellados, no puedes tocar a mis elegidos, no puedes tocar a mis santificados. El enemigo sabe, tiene la orden de que no toque a los ungidos del Elohim viviente, a los sellados por el Elohim viviente. El enemigo no puede tocar. Él tiene prohibido hacerlo. El espíritu de la muerte tiene prohibido tocar a los hijos del Elohim viviente. Los espíritus destructores no pueden tocar, no pueden dañar, así como fue en Egipto. El ángel de la muerte o el espíritu destructor pasó, pero Yahweh también pasó haciendo sombra a la ciudad de Gosén, la tierra de Gosén, la tierra del pastoreo, donde Yahweh pastorea a su pueblo, Salmo 23. Por eso no toques la hierba ni los árboles verdes, porque representa ese pastoreo de Yahweh. Yahweh está pastoreando al remanente fiel. Yahweh pastorea a los que han sido santificados por su sangre preciosa. Él los pastorea, los cubre, Él los lleva a verdes pastos, Él los tiene en manantiales de agua refrescante. Él los tiene allí, en medio del valle de la sombra y de la muerte, su vara y su callado nos protegerá. En medio de la crisis, en medio de los espíritus destructores, en medio de las amenazas del enemigo, en medio de cualquier situación, Yahweh siempre protegerá a su pueblo y nadie podrá tocar a sus elegidos, nadie podrá tocar a sus escogidos. Eso está claramente establecido en las Sagradas Escrituras y el enemigo lo sabe. El problema es que a veces la iglesia no lo sabe. Y como no lo sabe, no se puede defender. Pero si usted sabe que el enemigo no lo puede tocar, porque usted ha sido santificado por la sangre bendita del Cordero K2, entonces usted reclama por derecho esa palabra y dice, nosotros hemos sido santificados por la sangre del Cordero K2 y por esa sangre hemos vencido a las tinieblas. Así que las tinieblas no pueden tocarnos, las tinieblas no pueden dañarnos, las tinieblas tienen que huir. El ángel destructor pasó, Yahweh pasó. La sombra de Yahweh protegía la tierra de Gosén donde estaba Israel, donde habitaba. Por eso es que el Salmo 91, que contiene 10 promesas de protección y 10 promesas de salvación, son extraordinarios. Ahí hay códigos de reinos escondidos de una manera soberana. Entonces el ángel de la muerte pasa y la sombra del omnipotente protege. Por eso es que el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío y todo eso. La sombra de Yahweh pasó protegiendo la tierra de Gosén y el ángel de la muerte pasó de largo, Pesach, por eso es que Pesach significa pasar de largo, pasó de largo y no tocó a los que están protegidos por la mano, por la sombra del omnipotente. Es glorioso, extraordinario estos principios y obviamente hoy los estamos entendiendo de una manera quizás diferente, pero importante para nosotros. ¿Amén? Entonces así va configurado esto. Estos 200 millones, dice, matarán a la tercera parte de la humanidad. Tercera parte. Sigue la configuración de porcentual número 3. Tercera parte del mar, tercera parte de los ríos, tercera parte de la estrella, de las estrellas, tercera parte de la tierra, tercera parte de los habitantes, tercera parte de los habitantes en las aguas, tercera parte de la vida en las aguas y así. Siempre va enfocado. Por eso se representa esa expresión porcentual de tres partes, representan los juicios del Elohim viviendo. No representa una cantidad exacta o precisa, sino que representa sería una cantidad indefinida, pero que tiene que ver con que los juicios del Elohim vienen sobre la humanidad, sobre las naciones, sobre los reyes de las naciones, sobre las autoridades, sobre presidentes,
y así, sobre toda autoridad y gobierno, sobre todo trono que tiene que estar sometido, sujeto a la autoridad de Yahshua HaMashiach, así dice la Sagrada Escritura. Muy bien, estos 200 millones, dice, están preparados precisamente para ese año, o sea, para el tiempo que el Elohim determinó, ese año, ese mes, ese día, esa hora. Entonces, todo es con una precisión extraordinaria. No tiene nada que ver aquí los calendarios de las culturas, de los reinos, de las naciones. Ni siquiera el calendario hebreo entra en este plan, porque es un calendario, como ya he enseñado, que ha sido manipulado, que ha sido trastocado, que tiene cultura babilónica también incluida, que tiene influencia sirofenicia o de Persia dentro de su construcción, sería, o configuración. Por eso lleva nombres babilónicos, lleva nombres sacados de Persia y así. Lleva nombres en ese sentido, porque recuerde que el calendario que el Elohim estableció en Éxodo capítulo 12 no lleva nombres, lleva números. Mes 1, mes 2, mes 3, día 4, día 1, día 2, día 10, día 20, día 25, no sé, 30, qué sé yo. Entonces, llevan números, no llevan nombres. Los nombres fueron puestos después de la salida de Babilonia. Después fue puesto. Recuerde que Israel tenía un calendario lunar, pero en Babilonia y Persia había un calendario solar. Entonces hicieron una combinación del calendario solar con el calendario lunar. Por eso es que en la actualidad se celebra el solsticio de invierno y el equinoccio de verano. Entonces el solsticio lleva la palabra sol, es justamente alrededor de entre octubre y noviembre y representa la fiesta de Halloween, solsticio, y el equinoccio de verano, que es justamente entre el 30 de abril y el 1 de mayo, que representa en este sentido el día de los brujos y de los hechiceros, llamado Walpurgis o la noche de Walpurgis. Esto es una cultura que vino también vino de Alemania, de los brujos y hechiceros de Alemania. Entonces salió esto y se celebra así mismo. Tiempo lunar, brujería, hechicería y todo eso. Solstilicio, Hasatán. En otras palabras, sería calendario lunar, representación de la figura femenina de demonios o demonios femeninos, ¿no? Ahí aparece la reina del cielo, Astarte, aparece en un sinnúmero, Istar, ¿no? María aparece como reina del cielo también. Y en el solsticio de invierno, que representa a las falsas deidades o espíritus malignos que se configuran con nombres masculinos, Y entonces hay una combinación más o menos así como Baal y Astarot o Astarte en los tiempos de Elías, que era Baal se unía con Astarte, mujer, y supuestamente en esa unión sexual de estos falsos dioses aparecían las lluvias y era la manifestación de los dioses de la fertilidad. Entonces Jezabel hacía rituales de fornicación y consagraba actos de fornicación con sus sacerdotes delante de esos ídolos, y supuestamente esa unión era la que daba la fertilidad y las lluvias. Por eso es que en la profecía de los tiempos de Elías, Yahweh Elohim dijo, no habrá lluvia por 3 años y medio a través de su profeta Elías. Y el profeta Elías ratificó otra vez, solo por la boca del profeta Elías volverá a llover después del tiempo que Yahweh Elohim ha señalado o estipulado. Entonces, así es que va en este sentido esto. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Muy bien, vámonos con las expresiones porcentuales para ir entendiendo un poquito esto. Ya sabemos, 12 por 12, 144 por 1000, 144.000, significa el sello del Elohim. Este número significa el sello, los sellados. O sea, el sello que va sobre los sellados. Recuerde
que en la clase anterior hablamos del 666 y que el sello no representa en sí un número, no representa un microchip, sino que el sello representa es a la gente que hace maldad o a los malvados, en este caso el 666, que hacen maldad y que tienen dentro de sí o están dominados por el espíritu de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Por el espíritu de iniquidad. Los tiene dominados, los tiene gobernados. Pablo habla en Efesios capítulo 2, verso 2, los describe como los hijos de desobediencia. Romanos 1, Pablo lo describe también como aquellos que han dado la espalda al Elohim y que han caído en el más alto nivel de insolencia. Ahí se utiliza la expresión ubris o ubrisein, que representa un nivel de insolencia más elevado, de tal manera que se le da la espalda al Elohim, como dice a partir del capítulo 1, verso 26, 27. Dice que hay personas en los postreros tiempos, amadores de sí mismos, con espíritus engañosos, que no considerarán el Elohim para nada, que le darán la espalda al Elohim, que se gozarán de la maldad, verán la maldad y se gozarán. Y describe una condición terrible espiritualmente del ser humano. Entonces, todas esas descripciones tienen que ver con el sello. El sello no es un número, el sello no es un código, no es un microchip. El sello es un espíritu inmundo que viene sobre las personas y los domina, los gobierna, los esclaviza, influye sobre sus vidas y por eso esas personas adoptan comportamientos aberrantes, abominables, adoptan comportamientos homicidas. O sea, es una combinación del espíritu de Caín, homicidio, de maldad, de iniquidad, es una combinación del espíritu de Adán, de iniquidad, de pecado, y así. Es una combinación terrible, es como una manifestación al mismo estilo de Caín en sus tiempos cuando mató a su hermano. Fue con impiedad, sin clemencia, sin nada, sin ningún tipo de remordimiento, sin nada. Así como hay mucha gente hoy en este tiempo, porque el espíritu malvado ha establecido una raíz de maldad en ellos y por eso actúan de esa manera y no se arrepienten aún de sus acciones. Por eso es que el capítulo 9 de Apocalipsis dice que a pesar de los desastres, la gente busca esconderse en las piedras, en las cuevas, y esa expresión habla es de buscan los ídolos, no se arrepintieron de sus pecados, sino que siguen en sus iniquidades, se vuelven peores todavía, buscan a los demonios, a los espíritus malvados, a los falsos dioses, a los regentes de la muerte, según las culturas existentes en las naciones, buscan a los falsos dioses y hacen resistencia en rebelión contra el Elohim viviente y rechazan al Mashiach. Dice, se esconderán y por eso ellos dirán, cuando la expresión de que se encuentra ahí en Apocalipsis 9, montes cúbranos, cuevas cúbranos, piedras cáiganos encima. O sea, en otras palabras, lo que están pidiendo es ayuda a los falsos dioses, a las imágenes, a los demonios, a los regentes de la muerte, que los protejan. Hoy es lo que hacen muchas personas que están relacionadas con la muerte y que adoran a una imagen esquelética a la que llaman la muerte o la Virgen de la Muerte. ¿No? Y buscan que esa muerte supuestamente los proteja. Es lo que está pasando y lo que se describe en Apocalipsis capítulo 9. Todo está descrito allí. Y por eso tiene que ver con esto. Entonces, el juicio viene para esas tres cuartas partes o tres partes. Tercera parte, perdón. La tercera parte. Entonces, ahí aparecen estas expresiones porcentuales. Por eso es que se mencionan de esa manera. Muy bien. Revelaciones 8 habla bastante sobre las expresiones porcentuales y por decir, juicio sobre los rebeldes, los malvados, los incrédulos y la rebelión de Hasatán. Eso significa esta expresión tercera parte. ¿Por qué? Porque habla de una tercera parte de ángeles caídos que se rebelaron contra el Elohim de las tres cortes, de las tres jerarquías serían angelicales, los que están posicionados en el primer cielo, en el segundo cielo y en el tercer cielo. Son tres jerarquías. Hay tres cortes en cada jerarquía, siempre de combinación de tres,
Por eso se utiliza la tercera parte para determinar los juicios del Elohim sobre la tierra. Y en este caso se mencionan también a los ángeles caídos que vendrán sobre ellos juicios. ¿Cuándo se dará ese juicio? Se dará en Armagedón, porque allí mismo, al igual que cuando Yahshua estaba en el madero, en la estaca de la ejecución, según la Biblia Kadosh israelita mesiánica, todos los cielos a partir de las 12 del mediodía se volvieron oscuros por la cantidad de demonios que fueron testigos de el sacrificio de la vida del Mesías. Y ahí fueron exhibidos públicamente derrotados. Dice Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Fueron derrotados allí en ese acto. Y ellos fueron testigos de la ejecución en la estaca de ejecución en el madero de Yahshua HaMashiach. Ahí los venció. Después, cuando resucitó, venció al imperio de la muerte en el mismo Hades, Seol o Abadón, como está escrito en Apocalipsis 1:18. El que murió, pero que ahora vive y que vive por los siglos y que tiene las llaves sobre el Hades y sobre la muerte y todas esas expresiones proféticas, porque son proféticas esas expresiones. Seguimos. Entonces, la tercera parte es una expresión de juicio sobre la gente rebelde, sobre el incrédulo. Ahí aparece, capítulo 8, verso 7, tercera parte de los árboles se quemó. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto no es un asunto literal. Hay gente que cree que es un asunto literal. Un asunto literal. No, aquí no hay nada literal en estas expresiones. El mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes. Eso quiere decir juicio sobre las naciones. El mar representa las naciones. Capítulo 11, verso 3, 4, 5, cuando habla acerca de que del rugido de león y de los 7 truenos de Yahweh, que representan el tiempo del ejecútese de los juicios del Elohim, Yahshua pone un pie en el mar y otro pie sobre la tierra y declara los juicios y habla, ruge como el león de la tribu de Yahuda, el gran rugido del león. Entonces, las aguas representan las naciones, la tierra representa la creación, así como cuando en Apocalipsis 19, creo que es, cuando habla de el jinete del caballo blanco, al que le llaman Señor de los señores y Rey de los reyes y Señor de los señores. Rey de los reyes porque los reinos fueron establecidos en la tierra, dado a los hombres, y señores porque los señoríos tienen que ver con los ángeles. Entonces él está diciendo, el escritor, que viene en ese caballo blanco con su insignia, vestidura de sangre, vestiduras blancas con un manto de sangre. Rey de reyes y señor de los señores quiere decir que él es señor en los cielos y señor en la tierra. Soberano en los cielos, soberano en la tierra. Entonces los juicios vienen sobre la tierra y los juicios vienen sobre los cielos. Sobre los cielos también vienen. O sea, en especial refiriéndose a los ángeles caídos, a esa tercera parte que fue y siguió a Hasatán y o a Lucifer y en su rebelión, ¿no? Como dice el libro de místico cultural hebreo de Enoch, se rebelaron. ¿Y sabe qué número aparece allí en el libro de Enoch también? El 200 millones. Habla de 200 que se pusieron de acuerdo para hacer un pacto, o sea, ángeles caídos en el monte Hebrón, creo que fue, ¿no? En el monte Hebrón, allí en Israel, en uno de los montes de Israel, hicieron un pacto allí para rebelarse contra el Elohim. Y por eso esa expresión de 200, 2, 200, 20, 200, tiene que ver con ese testimonio, porque hicieron allí un pacto ellos. Y se refiere a esos espíritus destructores que se levantaron para enseñar brujería, hechicería y tantas cosas místicas, lectura de cartas, lectura del zodiaco. O sea, ellos enseñaron todo lo malo a los moradores de la tierra. ¿Quién sabe si esa relación, ¿no?, con estos 200 millones, entrando un poquito en esto, tenga que ver precisamente con que esos espíritus que son en número de 200 millones, quizás vengan a lo mismo, a engañar, a mentir, porque dice que en su cola estaba el espíritu de la mentira y en su cola estaba el espíritu que hiere, que lastima, que causa dolor.
Por eso dice serpientes y escorpiones en su cola. En Lucas 10, verso 18, 19, ahí el Señor menciona, el Elohim menciona, Yahshua menciona, que dice, les doy poder para hollar serpientes y escorpiones. O sea, los mismos espíritus destructores, toda fuerza de las tinieblas sin que nada les pueda dañar. Todo eso está relacionado con esta parte de los libros de Apocalipsis 8, 9. Muy bien, seguimos. Dice, murieron la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, o sea, en la tierra, en las naciones. La tercera parte de las naves fueron destruidas. Se habla mucho que los 3 días de oscuridad y un montón de cosas, que se cae el internet por 3 días y se habla de muchas cosas y quizás muchos relacionan precisamente esta expresión, la tercera parte de las naves destruidas y así. Si usted se da cuenta, en este 2025 ha habido una gran cantidad de aviones que se han caído, que han tenido fallas y han eliminado a todos los pasajeros, han explotado o se han estrellado y estaban en gran preocupación la gente porque casi a diario, hace un tiempo atrás, qué sé yo, unas semanas atrás, empezaban a salir otro avión, otro avión, otro avión y otro avión. ¿Sí me explico? Caído, que explota, que se destruye, que colisiona y matando obviamente a todos los pasajeros. Es un asunto así de terrible y podría relacionarse con eso. Como también podría relacionarse a la gran cantidad de armamento que se ha estado destruyendo en este tiempo por medio de las guerras. Usted sabe cuánta cantidad de miles y miles de misiles no le han lanzado a Israel en todos estos últimos años. ¿Cuántos misiles no ha lanzado Israel también para destruir objetivos paramilitares de Hamas y de todos los grupos rebeldes? ¿Sí me explico? Pues es un asunto así. Se puede considerar también como una especie de señal o de confirmación de que así es. Seguimos, capítulo 8 mismo, verso 10. Dice, cayó la tercera parte de los ríos. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las aguas y la fuente de las aguas. Aquí habla también de que estrellas cayeron. Estrellas cayeron. Déjame ver dónde está. Sí, está en el verso 10. Estrellas cayeron. Ahora, cuando se habla de estrellas cayeron, considere esto. Las estrellas se consideran a los hijos de Israel, a las 12 tribus. Estrellas se consideran también a los ángeles. Y por eso la palabra estrella también puede referirse a los caídos. En este caso, las estrellas son los caídos. No se refiere literalmente a una estrella. ¿Por qué? Porque las estrellas tienen ni sé cuántos miles de kilómetros más extenso y grande que la Tierra. Si una estrella, unita, cayera sobre la Tierra, le hiciera pedazos. Entonces, cuando se habla que la tercera parte de las estrellas cayeron, no se está refiriendo a estrellas literales, se está refiriendo a los caídos, a los ángeles caídos. Esa tercera parte que se reveló con Hasatán. Entonces, tocaron las aguas dulces, las aguas saladas, tocaron la tierra, tocaron el sol y así, tocaron la luna y todo eso. O sea, es un asunto medio catastrófico, por decirlo así. Pero es solamente una configuración de los juicios. Por eso dice, cayeron sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, entonces son aguas dulces. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenco. Ajenco es la expresión que se utiliza para amargura, dolor. O sea, estos juicios trajeron dolor, trajeron amargura, trajeron sufrimiento. Todo lo que dice el capítulo 9 de Apocalipsis mismo, que era la misión o que es la misión de esos 200 millones de ángeles, provocar dolor, provocar tormento. No los matan, sino que los atormentan. Eso se describe más o menos cuando se dio el juicio en el desierto, creo que es el libro de Números, y se levantó la serpiente de bronce como una señal, y todo el que mirara la serpiente de bronce se sanaría de las picaduras o de las mordeduras, sería la expresión, de las mordeduras. Se utiliza a veces la expresión picaduras porque hay ciertas serpientes
que tienen en su cola punzoñas, y esas punzoñas ya no son mordeduras, sino picaduras. No, más o menos es ese. Por eso se utiliza así en el folclore cultural, ¿no? Mordida, picada, se utiliza así a veces. Y en ese sentido va. Entonces, todos ellos sufrieron gran dolor, pero si se arrepentían, serían salvados. Ese es el punto. Muy bien, eso representa amargura. Quiere decir que vendrá un tiempo de amargura para las naciones, un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento. Recuerde los 7 sellos de Apocalipsis, especialmente los 4 primeros que representan a los 4 jinetes con los 4 caballos, que traen muerte, dolor, plagas, sufrimientos. Los que no morían por los juicios, por las guerras, por el crimen, todo eso morían a mano de las fieras salvajes, que no literalmente representan a los animales, a los leones, a los felinos, no, sino que representa la configuración de espíritus demoníacos. Eso está en capítulo 34, todo el capítulo 34, pero en especial entre el 12 y el 15 del libro de Isaías. Ahí aparecen los felinos, los búhos, las lechuzas, todos hijos de Lilith o servidores de Lilith, que representa a Lilith, al mismo Hasatán. Es la versión femenina de Hasatán o la hija de Hasatán, de la muerte. Es la figura de Lilith. Muy bien. Es un tiempo de amargura sobre las naciones. Dice, fue herida la tercera parte del sol. Recuerde que hay una de las copas que se derrama y dice que el sol o al sol se le dio autoridad para quemar. ¿A qué? A la tercera parte de la tierra. Se le dio autoridad para quemar. La luna, lo mismo, dice, la luna se convertirá en sangre. Hay unas expresiones ahí relacionadas proféticamente así. Por eso es que la gente está enfocada, la luna de sangre, el eclipse, la luna de sangre, y que cada cierto tiempo, y qué está la fecha, y qué está la fecha, y se dirigen por eso, y se equivocan. Se equivocan porque lastimosamente se dirigen por eso. Ay, que cada vez que hay una luna, hay desastre, hay esto y lo de aquí. No, el punto es que eso se refiere a espíritus inmundos. Ya les dije, el equinoccio de invierno representa al sol. El solsticio de invierno representa al sol. Equinoccio de verano representa la luna. Y todo es hechicería, brujería, satanismo, hechicería, brujería, satanismo y todo tipo de actividad oscura, mística, religiosa, santería, magia negra, magia blanca, magia vudú, magia bebé, magia ubanda, magia candomble, palo mayombe y palero y tantas escuelas de brujería, de vudú, de bebé, que se mencionan en la santería africana y los más de 405 demonios opáes de la opae de la santería africana, los que le llaman santos o padres, y así. Todo eso tiene que ver con esta configuración. O sea, son espíritus inmundos que se sueltan y empiezan a herir a las personas. Recordemos que estamos viviendo un tiempo donde la capa de ozono se está seriamente afectando. Hay cada vez más destellos o latigazos solares, como le llaman los científicos, que golpean sobre la Tierra. Hay fogajes solares, hay como vientos solares y las temperaturas van en aumento. Hay lugares donde sube hasta 50, hasta 70%, no por ciento, hasta 70 grados sería la expresión. Entonces así va. El sol, al sol se le dio el derecho a quemar. Por eso hoy usted va a Solca, en cualquier parte del país, y se dará cuenta que en Solca las estadísticas dicen que el cáncer que provoca más daño es el cáncer de piel y que la mayoría de las personas están presentando problemas en la piel. Entonces, todo producto por esto. La tercera parte de la luna, o sea, espíritus de brujería, de hechicería y todo eso saldrán. El satanismo aumentará, la brujería, la hechicería y la santería aumentará. Los maestros, los discípulos santeros, todos aumentarán. La tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos. Entonces, esto se refiere a los caídos. Dice, y no hubiera luz en la tercera parte del día, asimismo tercera parte de la noche.
Utiliza día, utiliza noche, utiliza una tercera parte. Una tercera parte del día, que son 12 horas, representa 4 horas. Una tercera parte de la noche, si lo tomamos así, representan 4 horas de oscuridad. Y así va. Es un asunto de expresión. Ahora, todo lo relacionado con la oscuridad representa a las operaciones demoníacas, a los espíritus malvados que trabajan y que operan. No literalmente a horas literales, tiempo, no. Representa acciones de espíritu inmundo que trabajan en una nación y en otra nación. En un lado del planeta es de día, en el otro lado es de noche, y están ahí operando, afectando esos espíritus inmundos, trabajando en contra de las naciones o trayendo los juicios a las naciones. Así se configura este asunto de las expresiones porcentuales, y siempre está el número 3 de por medio, porque el número 3 es el número de la creación. Ya lo enseñamos cuando hablamos de ese número. Ahora, tiene que ver con la creación, por eso es que he tocado los cielos y la tierra. Vuelvo a repetir, Yahshua pone su pie, capítulo 11 Apocalipsis, versos 3, 4, sobre el mar, derecho, un pie sobre el mar, el otro pie sobre la tierra. Cuando pone los pies sobre el mar, representa a las naciones, los habitantes. Cuando pone el pie sobre la tierra, representa la creación. Y cuando se habla de la creación, no solo estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando del todo el universo creado. Sol, lunas, estrellas y todo lo que se creó, cuerpos celestes que se mueven, los otros planetas, todo, se refiere a todo. Entonces el juicio viene por sobre todo, todo lo creado, segundo cielo y tercer cielo. El juicio viene sobre esos espacios sería. La tierra representa ese tercer cielo, el segundo cielo representa las regiones celestes, por eso se utiliza el término celeste, por los cuerpos celestes, porque ese es el color que a veces aparecen o se divisan por la velocidad que tienen, que es a través de años luz, se mide a través de años luz. Entonces, en ese sentido viene esta expresión. Así que no pensemos que es literal una estrella, imagínense literalmente cayendo, despedaza todo. Es como cuando usted aplasta una cucaracha, una pulga. La tierra es como la pulga y la estrella es como usted que aplasta esa pulga. Es como un lunar en el rostro de una persona. O sea, la tierra en relación a una estrella. Entonces, no se refiere literalmente a estrellas, ¿sí? Ni a estrella fugaz. Nada me pase. Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar para concluir esta etapa o esta parte de las expresiones porcentuales. Porque también hay otras combinaciones numéricas, ¿no? Pero ella tiene que ver con, por decir, las 10 vírgenes, prueba, 10 es prueba, 5 prudentes, 5 insensatas, los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y así. La bendición al 30, al 60 o al 100 por 1, o el cosechar en esas medidas, representan ese tipo de expresiones, pero en ese caso representa recompensa, representa bendición, aunque para el que no, el que escondió su talento, el que le dio 1, representó el juicio. Así va. Es como una especie de juicio y recompensa. Los justos juicios del Elohim traen juicio y recompensa. Juicio para los malvados y rebeldes, los que tienen el sello de Hasatán, o sea, el espíritu de la iniquidad en su corazón, como dice según de Tesalonicenses 2, el espíritu de iniquidad que los domina y hacen el mal, solo piensan hacer el mal, como los de Génesis 6, los hombres de esa época antes del diluvio, en su corazón solo había maldad, maldad, maldad y más maldad. El pensamiento de los seres humanos era hacer el mal. Entonces, el Elohim envió juicio. Así va en ese sentido. Muy bien, hasta ahí voy a llegar. Reverenda Beatriz Chávez Rivera. Si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere opinar algo, estamos para escuchar. No estoy viendo ninguna manito levantada. Creo que todos están bien. Lucha, eso es bueno por un lado. Por otro lado, será
¿Qué fue que dijo el profeta? No entendí nada, pero bueno, no ni pregunto para no quedar mal. Pero así es que se interpreta los códigos numéricos desde el punto de vista profético y las expresiones porcentuales. O sea, en Apocalipsis o libro de Revelaciones, solo se puede entender por el Espíritu, por el Kadosh, por el Espíritu profético. Se puede entender, si no, no. Es difícil. Usted va a los que estudian, no a los estudiantes, a los maestros de los seminarios bíblicos, especialmente si son maestros bautistas, alianzas, que son extremadamente a rajatabla y para ellos la escritura dice lo que tiene que decir y tiene que interpretarse como ella misma se interpreta, punto, para ellos. Entonces, es bastante complicado poder entender, pero la revelación es por el Espíritu Dios. Él es el que nos enseña todas las cosas y nos revela todas las cosas y nos da la capacidad para poder interpretar las Sagradas Escrituras como corresponde. Así que olvidémonos de la escatología terrorista, donde solo envía sangre, sangre, muerte, muerte, juicio, juicio, peste y plagas. Aquí dice que las plagas y todo ese tipo de expresiones son para los que no tienen el sello de Yahweh ni de Yahshua. Así que para los que tienen el sello de Yahweh y de Yahshua, ellos están protegidos por la sombra del Omnipotente. Así que tranquilo, la mano del Elohim los guardará. Nadie los podrá tocar. Muy bien, como no hay preguntas, como no hay manitas levantadas, no sé si que tienen sueño, entonces nos vamos a despedir. ¿Qué les parece? En todo caso, cualquier inquietud, ustedes me la hacen saber por interno, ¿correcto? Aunque le responda la próxima semana, pero porque a veces paso ocupado y a veces me olvido. Leí y me olvidé. Como no respondí, chuzo, y ahora me olvidé. Pero voy a tratar de responderles. A los de la casa Linaje del Rey en Puerto Viejo ya me conocen. Bueno, vamos entonces a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, gracias te damos por esta instrucción, esta enseñanza, por la revelación que nos entregas y nos das. Gracias, Elohim viviente, porque los secretos muy bien guardados del Shamayín solo están escondidos en ti. Y eres tú en tu sabiduría eterna, Elohim viviente, en donde están extremadamente escondidos y guardados. Guíanos siempre por tu Ruhat, enséñanos los secretos del reino. Por tu Ruhat, enséñanos esa sabiduría oculta, escondida, esa sabiduría que los sabios y príncipes de este mundo no pueden alcanzar, porque solo está revelada por tu Ruhat, por tu Espíritu Kadosh. Enséñanos, habla nuestro espíritu, revélanos, muéstranos las verdades. Como dijo Pablo en Efesios 1:17, oro para que sobre ustedes les sea revelada la gloria, el poder, la autoridad, la supremacía del Shamayín del cielo y les sea revelada el todo poder de Yahshua HaMashiach que operó y sigue operando en Yahshua HaMashiach y que es el todo poder que opera en los hijos obedientes del Elohim, a quienes el Elohim les ha dado la autoridad en la tierra para todas las cosas ponerlas bajo sus pies. Padre, gracias. Bendigo a tus ministros, a tus profetas, Señor, en las naciones. Declaro, eterno Elohim, que ellos tienen oídos para oír y ojos para ver, corazón entendido para comprender los secretos y misterios del Shamayín. Sean benditos en tu nombre, eterno Elohim, y confirma cada una de tus palabras en su corazón. En el nombre de Yahshua, así sea, Rey. Amén. 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 Bueno, bendiciones para todos. Estén orando por Ecuador, porque Ecuador ha entrado en una etapa bastante fuerte después de la caída de Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana. Acá se están dando amenazas en todo sentido, hasta amenazas de atentados para el presidente, para las instituciones del Estado y todo eso. Y generalmente
La mayoría de este dominio, por decirlo así, o breve dominio, es en las provincias de la costa, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, más que todo. Y lastimosamente es donde más hay cantidad de, el Guayas también, Guayas y la península, sí. Toda la costa, mejor dicho, ecuatoriana, porque en las costas están los aeropuertos, en las costas están los puertos marítimos, lugares de entrada, de salida, y son los lugares prácticamente que utilizan las personas que practican este tipo de cosas, ¿no?, para hacer sus malhechuras o fechorías. Bueno, así que hay que estar orando por las naciones porque lo que pasa en Ecuador también pasa en otros países y hay que estar orando por todo eso. Ah, y una cosa más. Hace unos días el Elohim nos dio una instrucción, precisamente se las puse para orar, rompiendo mantos de muerte sobre las naciones, sobre las ciudades, mantos de muerte, los brujos hechiceros que están haciendo sus tramullas y sus cosas místicas, supuestamente por la nación, supuestamente por las autoridades de la nación, lo que están haciendo es poniendo mantos sobre las naciones. El Elohim nos reveló, hablándonos acerca de la banda presidencial, en este caso del presidente Noboa, que es elaborada por unas templarias, ¿no?, que son monjas templarias llamada del Buen Pastor, creo que es. Entonces ellos elaboran, y detrás del escudo sería, en la banda presidencial, ahí esconden el nombre de 3 supuestos santos que han sido canonizados, en este caso una de Perú y 2 acá de Ecuador, y Santa Marianita también por dentro. Por eso es que el escudo tiene un alto relieve. Entonces, esa es una especie de maldición para cogobernanza. Esto fue o se dio a raíz del gobierno de García Moreno, 1800 y pico, 70, 80 por ahí. Bueno, se dio a través en ese tiempo y fue establecido desde allí. Entonces, García Moreno hizo un pacto. Recuerden las acciones proféticas de octubre, noviembre, diciembre que hicimos en Quito, tenían que ver con eso, en la Iglesia del Voto Nacional y todo eso. Se hizo un pacto, ahí se puso el corazón de García Moreno y el corazón de el arzobispo Pocheca, no sé. Bueno, y el asunto es que estuvieron en las columnas ahí de la iglesia o de la Catedral del Voto Nacional en Quito, Ecuador. Entonces, desde ahí fue pactado eso y fue pactada la nación al corazón de Jesús y al corazón de María. Entonces, todavía a través de las bandas presidenciales esconden ahí cosas. Esto no lo sabíamos, el Elohim lo reveló el viernes recién, el viernes pasado, en el ayuno que hicimos con todo el equipo de intercesores y la iglesia, y el Elohim reveló aquellas cosas. Con la ayuda del Elohim estaremos viajando martes en la noche a Quito para aprovechar y orar en Carondelet. Vamos a estar orando. Ya el Elohim nos dio la instrucción de dónde y en qué parte de Carondelet tenemos que pararnos para orar. Y el Elohim dijo entradas y salientes de Carondelet. Tenemos que pararnos ahí para romper y cortar y hacer que la sangre del Cordero haga cobertura sobre el presidente, sobre sus ministros y sobre todo gobernante de la nación. Bueno, nos miramos, que el Elohim viviente esté con ustedes y con sus ministerios y que los use de una manera extraordinaria. Hasta la próxima. Bendiciones.